Ponte cómodo y disfruta de una hora de curiosidades que no sabías. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Comencemos. La antena de radio más poderosa del mundo podía cubrir casi la mitad del mundo durante la noche. Las personas que vivían en esa área escuchaban el audio de la antena en sus ollas de la cocina y en los colchones que tenían resortes. La computadora Coleco Adam de 1983 tenía algunos problemas, incluyendo que emitía pulsos electromagnéticos cuando se prendía, por lo que si tenía una cinta al prenderse, podía borrarse accidentalmente. Esto venía detallado en el manual de instrucciones. Existen más de 2 millones de saunas en Finlandia, las suficientes para que toda la población del país entre a uno al mismo tiempo. Se estima que el país tiene alrededor de 5,5 millones de habitantes, así que prácticamente hay una sauna por cada 2 o 3 personas. Muchas están en casas particulares, pero también hay en oficinas, edificios públicos e incluso dentro del Parlamento. Para los finlandeses no es un lujo, sino parte esencial de su cultura y rutina semanal. La tioacetona es el compuesto químico con el peor olor del mundo, tan potente que en 1889 los científicos alemanes la sintetizaron en la ciudad de Friburgo. El olor fue tan insoportable que provocó la evacuación de parte de la ciudad y causó náusea y hasta desmayos en la población cercana al laboratorio. Es tan potente que incluso cantidades microscópicas pueden ser detectadas a kilómetros de distancia. Arqueólogos aseguran que en Stonehenge, esas piedras acomodadas de forma rara en medio de la nada en Reino Unido, hubo más de 150 entierros crematorios en la antigüedad. Al parecer era el cementerio más grande de Gran Bretaña en ese tiempo. El grafeno es el material bidimensional más delgado que existe y es aproximadamente 200 veces más fuerte que el acero. También es uno de los materiales más conductores conocidos en la Tierra, destacando en conductividad eléctrica y térmica. Por bidimensional, se refieren a que su grosor es de tan solo un átomo. No es que sea de 2 dimensiones literalmente. Las ratas tienen esqueleto colapsable. Eso quiere decir que se pueden meter en un hoyo del tamaño de una moneda. En realidad, sus huesos no se aplastan como si fueran de goma, pero su clavícula es muy pequeña y flexible, y su caja torácica puede comprimirse ligeramente. Si la cabeza logra pasar por una abertura, el resto del cuerpo casi siempre también puede hacerlo, lo que explica cómo se infiltran en grietas sorprendentemente estrechas. En la ciudad de Anchorage, en Alaska, cada año construyen un hombre de nieve gigante de hasta 5 metros, al que llamaron Snowzilla, como un juego de palabras entre nieve y Godzilla. Es una tradición desde el 2005, aunque ha habido diferentes intentos por prohibirlo, ya que se encuentra en una zona residencial. En Hawái, hay un reloj en un poste que se detuvo a la 1:04 de la mañana en 1960, cuando un tsunami llegó a esa área. El reloj ahora es conservado como un monumento en conmemoración a las víctimas de ese día. La película de Tommy Wiseau, The Room, que tiene fanáticos en todo el mundo ya que la consideran tan mala que es buena, fue la primera película que se filmó en cámara de 35 milímetros y digital de alta definición simultáneamente en el año 2003, algo que aumentó en miles de dólares el presupuesto. Ningún objeto hecho por el hombre ha sobrevivido en la superficie del planeta Venus por más de 127 minutos. Las sondas soviéticas del programa Venera fueron las que más resistieron, pero las temperaturas superiores a 460 grados Celsius y una presión atmosférica aplastante, equivalente a estar a casi 1 kilómetro bajo el océano, terminan destruyendo rápidamente cualquier equipo electrónico o estructura metálica. Un estudio de la Universidad de Stanford descubrió que caminar aumenta la inspiración creativa. Los participantes fueron sometidos a pruebas diseñadas para medir su creatividad, como idear usos alternativos para objetos cotidianos. Los resultados mostraron que, en promedio, caminar aumentó la producción creativa en un 60%, independientemente de si se hacía al aire libre o en una caminadora. Arrojar pelotas de golf al mar está prohibido porque el plástico no se reintegra a la naturaleza. Se busca que las pelotas que se usen en cruceros o en campos de golf cerca del océano sean hechas con caparazones de langosta y otros materiales biodegradables. Los romanos servían mosto, que es jugo de uva sin filtrar, en ollas de plomo para crear un jarabe llamado sapa. Ante este proceso, el ácido del mosto reaccionaba con el plomo formando acetato de plomo, también conocido como azúcar de plomo, que tenía un sabor dulce. Lo usaban para endulzar vinos inferiores y alimentos, ya que en esa época tenían pocos endulzantes además de la miel, con el pequeño detalle que este proceso hacía el vino tóxico. Existe una cascada en Hawái que a veces va hacia arriba en lugar de hacia abajo. Esto ocurre en lugares como las cataratas de la isla de Maui, donde los fuertes vientos pueden ser tan intensos
que empujan el agua en caída libre de regreso hacia arriba, creando la ilusión de que la cascada fluye en sentido contrario. Existen dunas de arena que cantan en desiertos a lo largo de todo el planeta. En realidad se trata de un sonido que hace la arena cuando se mueve en grandes cantidades, cayendo desde la parte de arriba de una duna. La energía con la que se mueve interactúa con el aire, lo que genera frecuencias de sonido cuando se cumplen requisitos como el nivel de humedad y la presencia de sílice. Es un fenómeno único. El pequeño niño de la película El Resplandor no tenía idea de que estaba actuando en una película de terror hasta tiempo después que fue terminada y proyectada. La baquelita, inventada por Leo Baekeland en 1907, fue el primer plástico totalmente sintético de la historia. Este material revolucionario se hizo tan popular que se le conoció como el material de los 1000 usos, y se utilizó para fabricar desde teléfonos hasta joyas. Su éxito comercial fue tan grande que inspiró a toda la industria a desarrollar otros plásticos sintéticos que después lo sustituyeron. Las plantas nucleares han salvado más de 1.8 millones de vidas desde 1971 porque no producen contaminantes. Esta estimación proviene de estudios que comparan la energía nuclear con centrales que queman carbón o petróleo, responsables de millones de muertes prematuras por contaminación del aire. Aunque la energía nuclear genera residuos radiactivos que deben manejarse con extremo cuidado, durante su operación normal, emite cantidades muy bajas de dióxido de carbono y partículas contaminantes. Los reyes Felipe IV y Mariana de Austria aparecen en la célebre pintura Las Meninas de Diego Velázquez, hecha en 1656, aunque solo se pueden observar mediante el reflejo de un espejo en la pared del fondo. En la composición también aparece el propio Velázquez pintando, lo que lleva a pensar si los reyes son parte del cuadro o solo son observadores. Hay diferentes interpretaciones al respecto, pero no hay una respuesta aceptada. La serie de televisión de los 60, Perdidos en el espacio, estaba ambientada en el año 1997. En Finlandia, a las madres que van a tener un bebé se les entrega una caja de bebé como parte de un programa social. Este paquete contiene productos necesarios para un recién nacido, como ropa, pañales, productos de limpieza, y además la propia caja sirve como cuna. Estos paquetes se entregan desde 1938. Si unos gemelos tienen hijos con unas gemelas, los hijos serían genéticamente hermanos. Esto puede ocurrir cuando se trata de gemelos idénticos en ambos casos, ya que comparten prácticamente el mismo ADN. Si un par de hermanos idénticos tiene hijos con un par de hermanas idénticas, los primos compartirían tanto material genético como dos hermanos biológicos comunes. Legalmente serían primos, pero desde el punto de vista genético su relación sería equivalente a la de hermanos completos. La primera vez que se instalaron prototipos de kioscos de autoservicio dentro de los restaurantes McDonald's fue en 1999, donde la gente podía ordenar su comida desde una pantalla sin necesidad de pedírsela a un cajero humano. Desde ese momento se sabía que la gente tiende a ordenar más cosas de esta forma, y ahora estas pantallas para ordenar se encuentran en prácticamente todos los restaurantes de esta cadena. Raditor, una bebida energética vendida en la década de 1920, aseguraba proporcionar energía y curar males como la impotencia. Se descubrió que era solamente radio disuelto en agua. Mucha gente que la tomó murió lentamente. Después de que el guión de la película The Hateful Eight se filtró, el director Quentin Tarantino mantuvo el guión de su siguiente película, Érase una vez en Hollywood, en una caja fuerte, y solo Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie pudieron leerlo completo, y además mientras Tarantino los observaba todo el tiempo. Los fundadores de Google estaban dispuestos a vender la compañía a Excite por $1 millón en 1999, pero la oferta fue rechazada. Google ahora vale alrededor de 527 mil millones. Las dos momias egipcias de la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, Estados Unidos, acudieron a 3 juegos de Super Bowl. Esto debido a que el almacén donde se encontraban estaba justo debajo del estadio de esa universidad, en donde se llevaron a cabo los Juegos del Supertazón de 1970, 72 y 75. Hasta hoy en día, técnicamente ninguna otra momia egipcia ha asistido a un juego de fútbol americano, y mucho menos a otro Super Bowl. Los asientos y el telón en los teatros y los cines son rojos, porque es el primer color que se pierde de vista en condiciones de luz baja, haciendo parecer todo negro mientras ves una película o representación. Estadísticamente, es muy improbable que un impacto masivo cause que fragmentos de Marte lleguen a la Tierra. De los más de 50.000 meteoritos catalogados, solo un pequeño número, menos de 500, han sido confirmados como procedentes de Marte.
Algunos de estos meteoritos contienen evidencia de que el planeta rojo alguna vez tuvo agua en su superficie. Hubo una moda en la década de los 50 en donde los adolescentes se metían a cabinas de teléfono para ver cuántos cabían. Esta tendencia, conocida como phone booth stuffing, comenzó como una competencia informal en universidades de Estados Unidos y rápidamente se convirtió en un reto popular. En algunos casos, lograron meter a más de 20 jóvenes en una sola cabina, todo para romper récords y salir en fotografías de periódicos locales. En Estados Unidos, el número de casas desocupadas es 6 veces mayor al número de personas sin hogar. Hay 18.5 millones de casas vacías y 3.5 millones de personas sin hogar. La orca más vieja registrada en estado salvaje fue J2 Granny, una hembra de la población residente del sur del Pacífico Norte. Durante muchos años, se estimó que había nacido alrededor de 1911 y que había superado los 100 años de edad, lo que la habría convertido en una de las orcas más longevas jamás documentadas. En Nueva York, es ilegal vender una casa embrujada sin antes informárselo al comprador. Esta idea proviene de un caso famoso de 1991, conocido como Stambovsky contra Ackley, donde un juez determinó que si el propio vendedor había promovido públicamente la vivienda como embrujada, no podía después negar esa reputación al cerrar la venta. La cabina de fotos para pájaros es un alimentador de pájaros que le toma una foto a todas las aves que van a visitarte. Gracias a la página de Kickstarter, se pudo financiar este producto. Las cianobacterias, también conocidas como algas verde-azules, son microorganismos clave en la fotosíntesis global. Estas convierten la energía solar en energía química almacenada en biomasa a una tasa de aproximadamente 450 teravatios, que representa entre el 20% y el 30% de toda la productividad fotosintética del planeta. Su capacidad de fijar carbono y generar oxígeno las hace esenciales para los ecosistemas y la regulación del clima global. En 1979, una mujer llamada Elvita Adams saltó del piso 86 del Empire State en un intento de suicidarse, pero el viento estaba tan fuerte ese día que una corriente la volvió a meter al edificio por una ventana del piso 85. Solamente resultó con una fractura en la cadera. En estudios psicológicos se le ha enseñado a personas comerciales falsos de Disneylandia con Bugs Bunny. Muchas personas después dijeron recordar haber conocido al conejo en su visita al parque de diversiones, a pesar de que nunca ha estado ahí debido a que es de Warner y no de Disney. Los conejos no sudan. A diferencia de los humanos, no tienen glándulas sudoríparas funcionales en la piel para regular su temperatura. En lugar de eso, liberan calor principalmente a través de sus grandes orejas, donde los vasos sanguíneos ayudan a disiparlo hacia el ambiente. También pueden jadear ligeramente cuando hace mucho calor, por lo que son especialmente sensibles a temperaturas elevadas y al estrés térmico. Las medusas habitan en todos los océanos del mundo y han sobrevivido a 5 extinciones masivas en 700 millones de años, a pesar de que la mayoría de estas especies no tienen sistema digestivo especializado, ni sistema nervioso, respiratorio o circulatorio. Los rayos que se pueden ver cuando tocas una lámpara de plasma se pueden observar gracias a que la esfera contiene un gas noble a baja presión, generalmente neón o xenón. Cuando la electricidad de alta frecuencia pasa a través de este gas, los electrones se estimulan y chocan entre sí, liberando energía en forma de luz colorida. Es un proceso similar al que ocurre en las auroras boreales. Los perros son capaces de entender hasta 250 palabras y gestos. Además, han demostrado tener la habilidad de hacer operaciones matemáticas simples. La cinta transportadora más larga del mundo se encuentra en el desierto del Sahara, específicamente en Bukra, en el territorio disputado del Sahara Occidental. Esta cinta, que mide 98 kilómetros de largo, transporta fosfatos desde las minas hacia el puerto. Un hombre adquirió una placa personalizada para su coche con el nombre Null, que significa nulo o sin valor en términos de computación. A pesar de que solo lo hizo como una broma, terminó con más de $12,000 en multas, debido a que cada vez que un policía no lograba ver las placas de un coche al que le aplicaban una multa en su ciudad, se registraba como null en el sistema, y estas infracciones se asignaban directamente a él. El hombre de nieve más pequeño del mundo mide solamente 2.7 micrones, menos que el grosor de un cabello humano. Lo hicieron con pequeñas esferas de sílica y con brazos de platino. Los ojos y la boca los hicieron con un rayo de iones. La erupción del monte Santa Elena en 1980 tuvo una explosión lateral, algo muy inusual en los volcanes. Esta explosión ocurrió porque el lado norte de la montaña se debilitó debido a la acumulación de magma,
formando un enorme domo que colapsó repentinamente. El deslizamiento de tierra que provocó es el más grande registrado en la historia. Arrasó con más de 600 kilómetros cuadrados de bosque en minutos. Mientras el matemático Kurt Gödel se preparaba para su examen de obtención de la ciudadanía de Estados Unidos, descubrió una inconsistencia en la Constitución que, a pesar de todos los artículos sobre la democracia que tiene, le podía permitir convertirse en una dictadura. En 1978, el empresario Richard Branson, que en ese entonces todavía no se convertía en multimillonario, se enteró de que estaban vendiendo la isla Necker, en el Caribe, en $6 millones. Aunque no le alcanzaba, propuso una oferta por $100,000 como broma, todo para impresionar a una mujer llamada John Templeman. Para su sorpresa, el dueño aceptó venderla en tan solo $180,000, por lo que la compró, y poco después, Joan se casó con él, y siguen juntos hasta hoy en día. Las mujeres de la India poseen el 11% de todo el oro del mundo en joyas. Eso es más que las reservas de Estados Unidos y Suiza juntas. Esta enorme cantidad está ligada a tradiciones culturales y religiosas, donde el oro simboliza prosperidad y seguridad financiera. En muchas familias se transmite de generación en generación y también funciona como una forma de ahorro. Durante bodas y festividades, la compra de oro aumenta considerablemente, reforzando su papel económico y social. Antoine van Leeuwenhoek, conocido como el padre de la microbiología, fue el primero en observar organismos microscópicos a los que llamó animáculos. Sus investigaciones sentaron las bases de la microbiología moderna, y a pesar de su falta de credenciales académicas, fue selecto miembro de la Royal Society en 1680. Cuando recién llegó a Los Ángeles a los 19 años, la sudafricana Charlize Theron sobrevivía con los cheques que le enviaba su madre para pagar la renta. Un día, un cajero se negó a cambiarle un cheque, lo que la enfureció y comenzó a gritarle. Esta escena de la vida real le llamó la atención a un agente de talentos que estaba justo detrás de ella, que poco después la introdujo a la actuación. Durante la filmación de la película Resident Evil Retribution, una plataforma se rompió, lo que lesionó a 16 personas, la mayoría de ellos extras. Cuando llegaron los servicios de emergencia, tuvieron dificultad para diferenciar a las personas que estaban lesionadas en serio con los que solo tenían maquillaje de zombie. Cuando una ballena muere y cae a lo más profundo del océano, puede sustentar un ecosistema de organismos durante décadas. Este fenómeno se conoce como caída de ballena, y ocurre cuando el cuerpo llega al fondo marino, donde primero es consumido por carroñeros como tiburones y peces de aguas profundas. Después, bacterias especializadas descomponen los lípidos de los huesos y liberan compuestos que alimentan comunidades enteras de gusanos, crustáceos y moluscos adaptados a la oscuridad extrema. Alrededor del 10% de las herramientas antiguas que han sido encontradas fueron diseñadas para ser usadas por personas zurdas. Esto es una confirmación de que en los últimos 10.000 años, por lo menos la proporción de personas zurdas se ha mantenido constante, no ha cambiado. Existe un escarabajo que es como un semáforo que captura a sus presas apagando sus luces amarillas, dejando solamente las rojas, y esas son las que los ciempiés no pueden ver. La Dinochelus ausubeli es una langosta poco común descubierta en el 2010 en las profundidades del Océano Pacífico filipino. Su nombre significa pinza terrible, debido a sus pinzas asimétricas. Una es significativamente más grande que la otra. Lo más curioso es que tiene ojos brillantes con una capa reflectante especial que le ayuda a ver en las oscuras profundidades marinas. De acuerdo con la NASA, la Antártida es el único continente en donde no hay arañas. Las condiciones extremas de frío, sequedad y viento hacen casi imposible la supervivencia de insectos y arácnidos terrestres. La fauna nativa del continente se limita principalmente a microorganismos, algunos nemátodos, ácaros microscópicos y pequeños invertebrados adaptados al hielo. Aunque en las zonas costeras pueden encontrarse especies marinas emparentadas con arañas, en tierra firme no existen arañas viviendo de forma natural. Elvis Presley se inspiró fuertemente en el superhéroe Capitán Marvel Jr. para crear su icónico look de peinado negro engominado y los trajes con capas. Incluso el logotipo de su banda TSB tiene un rayo en homenaje a este personaje que forma parte del cómic, que pasaría a llamarse después Shazam. Incluso se puede ver la colección de cómics de Elvis en el museo de su casa en Graceland. Si Apple encuentra un trabajador menor de edad en alguna de las fábricas de su proveedor de componentes en China, obligan a la fábrica a regresar al niño a su hogar, pagar por su educación y sus necesidades básicas, hasta que tenga la edad para trabajar de nuevo, además de asegurarle un puesto para que vuelva a trabajar ahí.
El presidente de Estados Unidos en 1881, James Garfield, además de saber inglés, sabía griego y latín, y tenía la habilidad de escribir con una mano en un idioma y con la otra otro idioma al mismo tiempo, gracias a que era ambidiestro. Solamente una persona por cada 2.000 millones llegará a los 116 años de edad. Los estudios sobre longevidad extrema muestran que, a partir de los 110 años, las probabilidades de supervivencia anual se reducen drásticamente y solo unos pocos supercentenarios en todo el mundo alcanzan edades tan avanzadas. Factores genéticos, estilo de vida y azar influyen, pero incluso en poblaciones con alta esperanza de vida, superar esa barrera sigue siendo algo extraordinariamente raro. Las serpientes de coral falsas desarrollaron la imitación como estrategia de supervivencia. Son del mismo color e incluso tienen los mismos patrones de las verdaderas serpientes coral, aunque no son venenosas. Esta técnica de mimetismo las ayuda a ahuyentar a los depredadores. Como las verdaderas serpientes coral son tan venenosas, se recomienda no acercarse a ninguna serpiente que parezca una coral. Los elefantes africanos pueden dispersar más de 2.000 semillas de diferentes plantas por kilómetro cuadrado cada día usando su estiércol. Los juguetes Furby llegaron a ser prohibidos en el Pentágono y otras oficinas gubernamentales de Estados Unidos, ya que los oficiales pensaban que podían llegar a grabar y repetir información confidencial, aunque no contaban con esta funcionalidad realmente, pero podían ser modificados para hacerlo. Existe un volcán en Tasmania que expulsa lava negra que es tan fría para ser lava, que una vez una persona cayó en ella y sobrevivió. En realidad no se trata de lava en el sentido tradicional, sino de un flujo de barro y material volcánico frío asociado al monte Napier, formado por antiguas erupciones basálticas. En ciertos casos, el material oscuro puede parecer lava reciente, pero su temperatura es mucho menor que la de un flujo activo, lo que explica cómo alguien pudo caer y salir con vida, aunque no sin lesiones. Los frascos de medicamentos recetados son de color naranja o marrón claro, debido a su capacidad para evitar que la luz ultravioleta degrade las píldoras, que pueden ser fotosensibles y arruinarse por reacciones fotoquímicas, y a su vez, permiten que pase suficiente luz para que sean fácilmente visibles. La guitarra más cara de todos los tiempos fue vendida en una subasta en el 2005 en $2.7 millones para recaudar fondos para las víctimas del tsunami del 2004. La canción All by Myself de Eric Carmen, en la que han hecho covers muchos artistas como Celine Dion, usa la melodía de una pieza clásica del compositor ruso Rachmaninoff, ya que Carmen pensó que era del dominio público al componerla. Sin embargo, eso solo contaba en Estados Unidos, por lo que posteriormente tuvo que compartir créditos y 12% de todas las regalías. Japón importa arroz de Estados Unidos para cumplir con los tratados de comercio mundiales, pero ese arroz no se lo come la gente. Se lo regalan a Corea del Norte o lo usan para alimentar ganado. Muchos de los termostatos instalados en las oficinas en realidad no están conectados y no afectan la temperatura. En lugar de eso, mandan una señal a la computadora principal en donde hay una persona que modifica la temperatura de acuerdo con mediciones en cada zona, o incluso no están conectados a nada y solo sirven como un botón placebo para mantener satisfechos a los empleados. Después del huracán Katrina, Cuba y Venezuela fueron los primeros países en ofrecer su ayuda. Más de $1 millón en medicinas y comida, además de doctores, pero fueron rechazados por el gobierno de Estados Unidos. En una pequeña isla del Océano Pacífico llamada Pingelap, el 10% de su población tiene acromatopsia completa. Eso quiere decir que no pueden ver colores, solo blanco, negro y tonalidades de gris. Esta condición limita la capacidad de visión durante el día, pero puede beneficiar la visión en la noche, lo que facilita actividades como la pesca nocturna. Una pelota de vidrio puede rebotar más alto que una pelota de plástico. Esto se debe a que el vidrio, cuando es sólido y está bien fabricado, puede ser más elástico en términos físicos y perder menos energía al impactar contra una superficie dura. La capacidad de rebote depende del coeficiente de restitución del material. Si este es alto, la pelota devuelve mayor parte de la energía del choque y alcanza más altura, siempre que no se fracture en el intento. Disney World en Orlando solía operar como una entidad prácticamente autónoma en Florida. Esto le permitió a Disney funcionar casi como un gobierno local independiente. Sin embargo, hubo cambios significativos en el 2023, cuando el control pasó al estado de Florida. Este distrito especial sigue funcionando como una entidad gubernamental local, pero ya no bajo el control directo de Disney. La ciudad japonesa de Tokio solía llamarse Edo hasta el año de 1868. Tokio significa capital del este.
En el 2002, Stuart Drummond, que interpretaba a Hey Angus, la mascota del equipo de fútbol Hartlepool United, se postuló como alcalde de Hartlepool en Inglaterra, prometiendo plátanos gratis para todos los estudiantes. Sorprendentemente ganó la elección y después fue reelegido 2 veces más, en el 2005 y 2009, demostrando que su gestión de alcalde fue algo más que una broma. Antes de volverse mariposas, las orugas se vuelven completamente líquidas dentro del capullo. Durante la metamorfosis, sus tejidos se descomponen casi por completo y forman una especie de sopa celular. Sin embargo, no todo desaparece. Pequeños grupos de células llamados discos imaginales sobreviven y utilizan ese material para reorganizarse y construir alas, antenas, ojos y todas las estructuras del insecto adulto. Durante la época de la Revolución Cultural en China, de 1966 a 1976, la música clásica occidental estaba prohibida. Esto incluía obras de artistas como Beethoven, Mozart y Chopin, ya que estaban consideradas como un símbolo de la decadencia de Occidente, y se vetaron junto con otras manifestaciones artísticas similares. Por cada humano existen 3 pollos. Esta proporción se basa en estimaciones globales que sitúan la población mundial de pollos en más de 25.000 millones, una cifra que supera ampliamente a la población humana. La razón principal es la industria alimentaria. Los pollos son la fuente de proteína animal más consumida en muchos países, debido a su bajo costo, rápida reproducción y eficiencia de producción en comparación con otros animales. Existen los dólares de la Antártida. Sin embargo, son solo billetes coleccionables sin valor legal en el continente antártico o en ningún lugar del mundo. Los vende una página web que también tiene dinero ficticio e insignia de otros lugares, y actualmente, en el 2024, no están aceptando nuevas órdenes, ya que no podían cumplir con la demanda. Para darle la vuelta a todo el mundo por el Ecuador, se necesitarían 33 millones de personas tomadas de la mano. Esto se calcula tomando como referencia que la circunferencia de la Tierra en el Ecuador es de aproximadamente 40.000 kilómetros, y que cada persona, con los brazos extendidos, ocupa en promedio poco más de 1 metro de espacio. En la práctica harían falta más, ya que no todos medirían lo mismo, ni podrían colocarse perfectamente alineados. Una de las secuencias de acción más intensas de la película, El Vengador del Futuro de 1990, fue grabada en la estación Chabacano del sistema de metro de la Ciudad de México. Esta locación fue elegida debido a su apariencia futurista en ese momento. También usaron incluso uno de los trenes que fue pintado de gris. El ejército estadounidense quería que el puente Golden Gate fuera pintado con rayas blancas sobre su característico color rojo. Durante su construcción en la década de los 30, la Marina de Estados Unidos sugirió añadir franjas blancas y amarillas para mejorar la visibilidad del puente en caso de niebla y para que fuera más fácil identificarlo desde el aire. La NFL tenía una de las políticas de transmisión más estrictas del deporte profesional entre 1973 y 2014. Si un equipo no vendía al menos el 85% de las entradas 72 horas antes del partido, el juego no podía ser transmitido en la ciudad local o en un radio de más de 100 kilómetros. Esto hizo, por ejemplo, que un día el presidente Richard Nixon no pudiera ver el juego del equipo de Washington. El lagarto en cautiverio más longevo del mundo se llama Muja y vive en el zoológico de Belgrado en Serbia. Nació en 1937 y sobrevivió a 2 bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el zoológico fue casi destruido en su totalidad, y además, los bombardeos de Yugoslavia en 1999. En muchos países es ilegal manejar una motocicleta entre 2 automóviles que van en su respectivo carril. Esta práctica, conocida como filtrado o lane splitting, tiene regulaciones muy distintas según la región. En algunos lugares está completamente prohibida, mientras que en otros se permite bajo ciertas condiciones de velocidad y seguridad. En la Edad Media, antes de entender la migración de las aves, la gente tenía creencias extravagantes sobre las transformaciones de las aves. Por ejemplo, existía la firme creencia de que los gansos barnacla nacían de los percebes que crecían en pedazos de madera flotante de árboles o se transformaban a partir de ellos. Esta creencia era tan extendida que incluso algunos consideraban que estos gansos eran pescado y podían comerse durante la tradición de la Cuaresma. El proceso que hace que tu cerebro aprenda nuevas cosas también lo deteriora, porque cada vez que aprendes algo nuevo, tus células deben romper su propio ADN y forzarse a repararlo. Este fenómeno ocurre principalmente en las neuronas, cuando se activan ciertos genes relacionados con la memoria y la plasticidad cerebral. Son rupturas controladas y necesarias para fortalecer conexiones sinápticas, pero con el paso del tiempo,
la capacidad de reparación disminuye, lo que podría contribuir al envejecimiento cerebral. La gelatina de estrella o gelatina astral es una sustancia gelatinosa que se ha encontrado en pasto o en los troncos de los árboles. La llaman así porque en el pasado se pensaba que caía a la Tierra durante las lluvias de meteoritos. Aunque hoy en día no hay una explicación concreta de este fenómeno, la teoría más probable es que se trata de restos gelatinosos de huevos de ranas o sapos que se expanden cuando entran en contacto con la humedad del ambiente. Una librería en Sacramento, Estados Unidos, empezó una librería de cosas. Las personas pueden ir a rentar cosas como instrumentos musicales, máquinas de coser y otras cosas útiles. El actor Jack Nicholson ganó un total de $90 millones por su papel de Joker en Batman de 1989. En ese tiempo, Nicholson cobraba un mínimo de 10 millones, pero accedió a solo cobrar 6 millones directos, más un porcentaje de las ganancias totales de la película, incluyendo la mercancía promocional de su personaje, lo que resultó un mejor negocio para él. La razón por la cual los perros alzan su pierna al orinar no es para no mancharse, es porque están marcando su territorio y dejando su marca lo más arriba que pueden para demostrar que son intimidantes. El director Steven Spielberg obtuvo los derechos para adaptar Jurassic Park solo unas horas antes que James Cameron. Según declaraciones de este último, Cameron afirmó que su versión habría sido mucho más oscura y comparó su enfoque con el de su película Aliens, pero también dijo que estuvo mejor como quedó finalmente porque respetó la fascinación que los dinosaurios generan en los niños. Se cree que superaremos la barrera de los 10.000 millones de humanos de población en el planeta antes del año 2080. Las proyecciones demográficas de organismos internacionales indican que el crecimiento global se está desacelerando, pero aún así, la población podría acercarse a ese umbral hacia la segunda mitad del siglo. El escopitone, creado en Francia en los años 60, fue el ancestro del videoclip musical moderno. Era una especie de rocola con pantalla que reproducía películas musicales en 16 milímetros mientras sonaba la canción. Algunos artistas famosos grabaron videos exclusivamente para estos aparatos que se instalaban en bares y cafeterías. El famoso paso Moonwalk existe por lo menos 50 años antes de que Michael Jackson lo hiciera por primera vez. Antes ya lo habían hecho James Brown, David Bowie, Dick Van Dyke y Cab Calloway, entre otros. De acuerdo con una encuesta, los regalos de Navidad que la gente odia más son las flores y las plantas, con 42% de personas contestando que preferirían devolverlas, seguido por los productos de belleza, licor, productos para mascotas y libros. Algunos canales de cable como TBS y TNT reproducen más rápido las repeticiones de sus programas para meterles más comerciales. Aunque esto resulta imperceptible, acelerar ligeramente un programa de media hora puede permitir 2 minutos extra de publicidad. En 1759, Arthur Guinness, el fundador de la cerveza Guinness, firmó un contrato de arrendamiento válido por 9.000 años para hacer una planta productora de 16 kilómetros cuadrados en Dublín, Irlanda. Todo esto por una renta anual de 45 libras. El contrato original se puede ver en el Museo de la Marca. En promedio, respiramos 8.409.600 veces cada año. Esta cifra parte de un promedio de unas 16 respiraciones por minuto en reposo, aunque puede variar según la edad, el nivel de actividad física y el estado de salud. Si lo multiplicas por los años de vida, el resultado es impresionante. A lo largo de toda una vida, los pulmones pueden realizar cientos de millones de ciclos sin que casi lo notemos. Solo 2 películas de fantasía han ganado el premio Oscar a Mejor Película: El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey y La Forma del Agua. Es un género cinematográfico que ha sido tradicionalmente ignorado por la Academia a lo largo de los años, a pesar de tener grandes películas. Se le pidió al director Stanley Kubrick no usar el cuarto número 217 en la película El Resplandor, a pesar de que ese es el original en el libro, para que a los visitantes del hotel usado en la filmación no les diera miedo hospedarse ahí. Por eso le cambiaron el número a 237 en la película. El hotel no llega hasta ese número de cuarto. Los aviones de papel han existido desde mucho antes que los aviones reales. Se sabe que en China doblaban papel para hacerlo volar desde hace por lo menos 2.000 años, aunque no los llamaban aviones de papel, más bien eran más similares a las aves. Un cuarto de todos los huesos de tu cuerpo se encuentran en los pies. Cada pie tiene 26 huesos, lo que suma 52 en total, de los 206 que tiene el cuerpo humano adulto. Además, incluyen más de 30 articulaciones y más de 100 músculos, tendones y ligamentos que trabajan juntos para mantener el equilibrio, absorber impactos
y permitir movimientos complejos como caminar, correr o saltar. Algunos de los juegos originales de PlayStation 1 tenían la música del juego configurada como audio de CD, lo que significaba que podías escuchar la música del juego en un reproductor de CD normal. Algunos juegos incluso contenían pistas ocultas o ayudas que solo se podían acceder de esta manera. En el siglo XVII, existía una tradición en Inglaterra en donde las mujeres preparaban un pan para seducir al hombre que les gustaba. El secreto era que antes de hornearlo, se frotaban la masa en sus partes íntimas. La cinta adhesiva puede llegar a generar rayos X si se despega de forma rápida en el vacío. Este fenómeno ocurre porque al separar la cinta se generan cargas eléctricas tan intensas que los electrones se aceleran lo suficiente para producir rayos X. Si empezaras con 1 centavo y se duplicara diariamente tu dinero, en 27 días tendrías 1 millón. Esto ocurre porque el crecimiento es exponencial. Cada día no solo ganas lo del día anterior, sino que duplicas el total acumulado. Al principio parece insignificante, pero en los últimos días el aumento es enorme. De hecho, alrededor del día 20 todavía no habrías llegado ni a la mitad del millón, lo que demuestra lo engañoso que puede ser este tipo de progresión. El perro Turnspit, también conocido como el perro de la rueda, fue criado específicamente para trabajar en cocinas del siglo XVI al siglo XIX en Europa. Su tarea principal era correr dentro de una rueda para girar asadores y cocinar carne de forma uniforme, hasta que los avances tecnológicos, como los asadores mecánicos, hicieron su trabajo obsoleto. Con el tiempo dejaron de criarse y se extinguieron. Algunos historiadores creen que Cristóbal Colón visitó una península de Islandia en 1477 durante uno de sus viajes, y que ahí fue donde aprendió sobre las exploraciones de los vikingos en el Nuevo Mundo. Tiempo después, él hizo la suya porque quería ser popular. La biblioteca más grande del mundo es la del Congreso de Estados Unidos. Contiene casi 37 millones de libros catalogados de 178 millones de artículos y todo tipo de material multimedia en más de 470 idiomas, incluyendo grabaciones sonoras, películas y material digital. Fue establecida en 1800. Las características rayas que tienen los tigres no solamente están en su pelaje, también están en su piel. El patrón está determinado por la distribución de melanina durante el desarrollo del animal. Por eso, aunque se afeite el pelaje, las marcas siguen visibles en la dermis. Además, cada tigre tiene un diseño único, como una huella digital, lo que permite identificarlos individualmente en estudios de conservación y seguimiento en vida silvestre. Hay animales que prácticamente no duermen, como la rana toro que siempre está alerta incluso cuando está descansando. También algunas especies de tiburón que deben estar nadando constantemente para poder respirar. Y las jirafas y las hormigas solo duermen por periodos muy cortos de tiempo. Es imposible para los humanos digerir el pasto, ya que no tenemos los compuestos necesarios para descomponer la celulosa que se encuentra en la planta. El entonces Maharaja del estado principesco de Alwar, en India, llamado Jai Singh Prabhakar, visitó la tienda de Rolls-Royce en Londres durante su primera visita a Reino Unido en 1920. En el lugar, el vendedor en turno insinuó que no podía comprar los autos lujosos, así que como venganza compró 10, los envió a India y ordenó que los usaran como camiones de basura. Poco después, Rolls-Royce le envió una disculpa y otros 6 coches de regalo. Sin embargo, esta historia no está confirmada, puede ser solo una leyenda. En el 2010, Taylor Swift propuso una votación para ir a un lugar a cantar gratis. Los usuarios de 4chan, trolls por excelencia, se pusieron de acuerdo para votar por una escuela para niños sordos, y ganaron la votación. Las representaciones antiguas de la bestia en La Bella y la Bestia variaban según las adaptaciones. En las versiones iniciales del cuento, como la de Villeneuve y Beaumont, la bestia tenía un aspecto animal mezclando facciones del león o jabalí. Después, las ilustraciones del siglo XIX la mostraban como una figura monstruosa, pero con rasgos nobles y humanos. En el restaurante Umakara Ramen en Tokio, Japón, te pueden pagar 50,000 yenes si te comes en su totalidad, en menos de 20 minutos, el platillo más grande que sirven. Los códigos QR se inspiraron en el juego Go. En este juego de mesa, los jugadores saben dónde están las piezas incluso si están un poco fuera de su posición o no están bien alineadas. Esta misma idea fue el principio para hacer a prueba de errores a los códigos QR. La nieve no se debe comer, ya que atrae a los contaminantes del aire y puede ser dañina para la salud. Cuando se forma y cae, puede capturar partículas suspendidas, metales pesados y residuos de combustión presentes en la atmósfera. Además, al tocar el suelo recoge suciedad, bacterias y microplásticos.
Incluso la nieve, que parece limpia, puede contener impurezas invisibles, por lo que no es tan inofensiva como suele pensarse. En la década de 1960, Henry Ford II intentó comprar Ferrari, pero la oferta fue rechazada por Enzo Ferrari, que lo tomó casi como una broma. Esto enfureció tanto a Ford que, como venganza, desarrolló el legendario Ford GT40 con el único propósito de derrotar a Ferrari en Le Mans, lo que consiguió de manera consecutiva entre 1966 y 1969. Algunas especies de pirañas se comen entre ellas, por si les faltaba ser un poco más aterrorizantes. Puede ocurrir cuando escasea el alimento o cuando individuos más grandes aprovechan la vulnerabilidad de los más pequeños. La compañía de autos Ford tuvo que retirar más de 2 millones de autos Ford Pinto en la década de 1970, ya que se encontró un error en su diseño que podía provocar que el tanque de gas se rompiera. Se reportaron muchos accidentes por esta causa, y a pesar de que se encontró una forma de reparar este error por pocos dólares, el daño ya se había hecho. La mayoría de los autos de este modelo fueron retirados. Si una mujer embarazada tiene daño en un órgano, el bebé en su vientre le manda células madre para ayudar a repararlo. Este fenómeno se conoce como microquimerismo fetal y ocurre cuando algunas células del feto atraviesan la placenta y se integran en tejidos maternos. Se han encontrado células fetales en órganos como el hígado, el corazón e incluso el cerebro años después del embarazo. Aunque todavía se investiga su impacto exacto, hay evidencia de que pueden participar en procesos de reparación y regeneración. La extinción del Pérmico Triásico fue el evento de extinción más severo en la historia del planeta, eliminando más del 90% de todas las especies. Fue causada por diferentes eventos de erupciones volcánicas masivas, lo que aumentó los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera y la acidificación de los océanos. Algunos tiburones hembra cautivos han sido capaces de reproducirse sin la ayuda de un macho, casi clonándose. Arthur John Priest fue conocido como el marinero insumergible debido a que sobrevivió milagrosamente a 4 hundimientos de barcos, incluyendo el famoso Titanic. Su extraordinaria suerte para escapar de los desastres marítimos hizo que se ganara el apodo de marinero gato por sus múltiples vidas, aunque eventualmente sus vecinos de tripulación lo consideraban de mala suerte, así que mejor se retiró de la profesión. La torre de telecomunicaciones BT en Londres estuvo considerada como un secreto de Estado oficialmente durante muchos años. No aparecía en los mapas oficiales y su existencia no fue reconocida hasta 1993. A pesar de todo esto, estaba abierta al público e incluso tenía un restaurante giratorio en la parte superior. En la selva del Amazonas existen entre 20 y 40 millones de especies diferentes de animales, la mayoría insectos, y más de 40.000 especies de plantas diferentes. La risa tiene un efecto positivo sobre el sistema inmunológico. Cuando reímos, se incrementa la producción de anticuerpos y se activan las células del sistema inmune, lo que ayuda a fortalecer las defensas naturales del organismo contra las infecciones. Por lo tanto, reír regularmente puede considerarse como un refuerzo natural para nuestro sistema. Posponer la alarma para despertarse, en lugar de ayudar a despertar lentamente, lo hace más difícil porque el ciclo de sueño se tiene que reiniciar cada vez. El pueblo de Giethoorn en Países Bajos es conocido como la Venecia del Norte porque no tiene carreteras. Sus habitantes y visitantes se desplazan a pie o mediante botes a lo largo de sus canales. Este destino es famoso por sus puentes de madera, casas con techos de paja y un ambiente tranquilo que atrae a turistas de todo el mundo. En la India hay una propuesta para unir 67 ríos para prevenir inundaciones. Para hacer esto posible, se tendría que irrigar un área equivalente a la superficie de Alemania. Durante la Edad Media, debido a supersticiones, muchas ciudades se deshicieron de los gatos negros, lo que provocó que la población de ratas aumentara. Se cree que este es uno de los factores por los que la plaga se esparció de forma más rápida y en más zonas. Secarte las manos con papel en los baños públicos puede reducir las bacterias en tus manos en un 60%. Pero si usas un secador de aire caliente, las bacterias en tus manos pueden aumentar 255%. Esto se debe a que el aire solamente expulsa las bacterias que ya están viviendo en ese lugar húmedo y caliente. El síndrome de Jerusalén es un fenómeno psicológico documentado, donde personas que previamente no mostraban signos de enfermedad mental desarrollan episodios psicóticos al llegar a Jerusalén por la importancia religiosa que puede representar. Es uno de los trastornos geográficos más conocidos junto con el síndrome de París, provocado por el shock que sienten algunos turistas al conocer esa ciudad. Las lagartijas no pueden caminar y respirar al mismo tiempo. En muchas especies,
El movimiento lateral del cuerpo al desplazarse comprime alternativamente los pulmones, lo que dificulta la ventilación mientras corren. El planeta Tierra es el único que no toma su nombre de un dios. A diferencia de Marte, Venus, Júpiter o Saturno, cuyos nombres provienen de la mitología romana, la palabra tierra deriva de términos germánicos y anglosajones que simplemente significaban suelo o terreno. Las hormigas pueden combinarse en múltiples colonias, formando supercolonias que contienen múltiples reinas. Una de las colonias más grandes que se observó contenía un estimado de 300 millones de hormigas trabajadoras y 1 millón de reinas, en un total de 45.000 nidos interconectados. Cuando Genghis Khan murió en 1227, ordenó que el sitio donde fue enterrado nunca se revelara y que todas las personas que vieron el trayecto a su tumba fueran asesinadas. Hasta el día de hoy, no se sabe el sitio de su entierro. El presidente de Ecuador le ofreció a Estados Unidos tener una base aérea en su país, pero solamente si Ecuador podía tener una en Miami. En Japón, es una práctica común hacer arte con las hojas de diferentes colores que caen de los árboles. Se le llama ochiba, y por lo general, recrean personajes de caricaturas. La sensación de nudo en la garganta que se puede sentir cuando estás nervioso o con una gran carga de sentimientos es conocida médicamente como globo faríngeo. Es una respuesta automática del cuerpo al estrés emocional, donde los músculos de la garganta intentan cerrarse mientras la glotis, que es la parte de la laringe donde están las cuerdas vocales, permanece abierta. Tener 101 dálmatas costaría una fortuna en la vida real. El costo en promedio de mantener a un solo perro cada mes es el equivalente a $150, incluyendo comida, atención veterinaria, vacunas, accesorios, etc. Si se multiplica por el número de perros, serían 15.150 al mes, lo que daría un total de $181.800 al año, un ingreso que solo lo gana menos del 1% de la población mundial. Entonces, no parece ser una muy buena idea. El concepto de las batallas de rap existe desde el siglo V, en donde los poetas se insultaban en verso. En la antigua Grecia existían competencias de poesía improvisada y sátira pública, donde los participantes intercambiaban burlas y críticas rimadas frente a una audiencia. Tradiciones similares también aparecieron en culturas nórdicas y celtas, con duelos verbales formales. Aunque el rap moderno nació en el siglo XX dentro de la cultura hip hop, la idea de enfrentamientos líricos tiene raíces mucho más antiguas. Anatoly Bugorsky es conocido como el hombre que sobrevivió a meter la cabeza en un acelerador de partículas en 1978, mientras revisaba un equipo defectuoso. Pasó a través de un haz de protones con una radiación 1000 veces superior a la dosis letal. Sorprendentemente, de acuerdo con su descripción, solo vio un destello más brillante que 1000 soles, y sobrevivió solo con algunas secuelas que no afectan completamente su vida diaria. Se han publicado algunas investigaciones que buscan encontrar una correlación entre la presencia de tiendas Walmart y la obesidad en áreas de Estados Unidos. Y aunque un estudio del 2011 lo afirma, otros expertos señalan que esto puede estar más relacionado con el concepto de los pantanos alimentarios, que son áreas con alta concentración de comida rápida y poco saludable. Unos psicólogos analizaron a los trolls de Internet y descubrieron que muestran características narcisistas, psicópatas y sádicas. Por haber sido James Bond, Daniel Craig tiene el privilegio de poder tomar cualquier Aston Martin que quiera de la fábrica por el resto de su vida. Mucho mejor que el cupón de Burger King de Robert Downey Jr. Los astronautas de la Apolo 11 tienen una luna en el Paseo de la Fama de Hollywood, en lugar de una estrella. Emilia Clarke, que interpreta a Daenerys Targaryen en la serie Game of Thrones, fue cubierta con una cantidad tan grande de sangre falsa durante una escena, que durante un descanso se quedó pegada a un asiento de inodoro. Hay un área en específico del cerebro llamada centro de vómito, en el bulbo raquídeo, que nota cuando el estómago no se siente bien y toma la decisión de vomitar o no vomitar. Pizza Hut lanzó en Singapur una pizza con doble orilla. La llamaron doble sensación y la promovieron como una pizza dentro de una pizza, pero la gente pensó que solo era un pretexto para usar menos ingredientes. La voz de E.T., el extraterrestre en la película del mismo nombre, fue hecha por un fumador que consumía 2 cajetillas de cigarros al día. La voz no era fingida. En el 2013, un científico inyectó células del cerebro humano, neuronas, en el cerebro de un ratón, lo que aparentemente mejoró las habilidades de memoria del animal y su capacidad de aprendizaje también. Júpiter es el planeta que gira más rápido en el sistema solar. Debido a su intensidad en su movimiento de rotación, el planeta es más plano en los polos que en el ecuador. Le toma poco menos de 10 horas completar un ciclo.
Los piratas usaban pendientes porque creían que les ayudaba a ver mejor. La película de Harry Potter menos exitosa económicamente recaudó 90 millones de dólares más que la película de Crepúsculo más taquillera. La principal línea aérea de Hawái te deja viajar con una caja de piñas o papayas gratis en cualquier vuelo que salga desde la isla. Los mosquitos pueden sobrevivir a que les caiga una gota de agua, a pesar de que es 50 veces su peso, y sería como el equivalente a un autobús golpeando a un humano. Existen más tigres en cautiverio en Texas que en la vida salvaje en todo el mundo. El futbolista Cristiano Ronaldo le dio de regalo de bodas a su representante una isla en Grecia. El licor casero artesanal constituye casi el 30% de todo el alcohol consumido en el mundo. Entre muchos fans del videojuego Grand Theft Auto, adivinaron el mapa de Grand Theft Auto 5 con una precisión altísima, solamente con observar los comerciales promocionales antes de que se lanzara el juego. Más del 50% de las personas en el mundo nunca han hecho o han recibido una llamada telefónica. Sean William Scott, el actor que interpretó a Stifler en las películas American Pie, era extremadamente penoso y se ponía muy nervioso con las mujeres. No tuvo novia hasta los 30 años. En Finlandia, todos los servicios de apuestas y juegos de azar son controlados por el gobierno, y todas las ganancias las reportan y las donan a la beneficencia. Se estima que la nave Voyager 1 ya abandonó el sistema solar, convirtiéndose en el primer objeto hecho por el hombre en llegar tan lejos. El único país donde el 100% de la población tiene acceso a Internet es Islandia. Existe un hongo que solo se encuentra en 2 lugares específicos del mundo: en el estado de Texas, Estados Unidos, y en Japón, lugares que están a 10.000 kilómetros de distancia. En la escena donde aparecen unas ardillas que ordenan nueces en la película Charlie y la fábrica de chocolate, en realidad entrenaron a unas ardillas para que lo hicieran, y tardaron meses. Además, las entrenaron para que atacaran a la doble del personaje de Veruca Salt. Un día, Elvis Presley le dio de propina a su chofer la limusina que estaba manejando, porque éste le dijo que trabajaba para la compañía y que el vehículo no era de él. Los cuervos, además de ser aves muy inteligentes, también tienen memoria excepcional y pueden reconocer caras humanas durante años, lo que les permite distinguir entre personas amigables y aquellas que representan una amenaza. Incluso pueden transmitir esta información a las siguientes generaciones de cuervos. A la acción de bostezar y estirarse al mismo tiempo se le llama pandiculación. Este movimiento involuntario combina una contracción muscular generalizada seguida de relajación, lo que ayuda a reactivar la circulación y ajustar la postura después de periodos de reposo. John F. Kennedy fue el primer presidente de Estados Unidos que en su juventud fue un scout. Se estima que aproximadamente el 10% de los europeos son inmunes al VIH porque tienen un ancestro en común que sobrevivió a la peste bubónica. La densidad del planeta Saturno es tan baja que si lo pusiera sobre agua, flotaría. Su densidad promedio es menor que la del agua, debido a que está compuesto principalmente de hidrógeno y helio, los elementos más ligeros. En teoría, si existiera un océano lo suficientemente grande, podría mantenerse a flote. Existe una fortaleza castillo llamada Mont Saint-Michel, que se encuentra en la costa de Normandía, Francia. Es accesible a pie cuando la marea está baja, pero se convierte en isla cuando sube la marea. Fue el único lugar en Normandía que no cayó en manos de los ingleses durante la Guerra de los 100 años. Los Tunit, también conocidos como cultura Dorset, fueron los habitantes originales del Ártico canadiense antes que los Inuit. Según las leyendas Inuit, eran extraordinariamente fuertes y podían cortar bloques de hielo sólido solo con sus dientes. Aunque eran tímidos y evitaban el contacto con extraños, misteriosamente desaparecieron hace aproximadamente 700 años. Los gatos duermen hasta 18 horas al día, pero no lo hacen tan profundo como los humanos. Se despiertan cada cierto tiempo para revisar si el territorio sigue siendo pacífico. El lagarto espinoso Moloch horridus tiene una cabeza falsa en la parte de arriba de su cabeza real, que la muestra cuando es atacado como un señuelo para sus depredadores. También puede cambiar de color para camuflarse. Habitan en la parte central de Australia. Algunas copias de la película Gremlins 2, en VHS, contenían una escena en donde los gremlins afectaban a la señal de la televisión. La retiraron tiempo después de las nuevas copias, porque la gente pensaba que era real y que eso les estaba pasando. Según estadísticas, entre más cueste una boda, las parejas tienen más posibilidad de llegar a divorciarse. La razón por la cual la pintura de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa, se volvió mundialmente famosa fue que un crítico escribió un libro en donde describía su aspecto 350 años después de que fue pintada,
despertando la curiosidad de la gente por eso de que no existían las cámaras. Un rayo contiene la energía suficiente para dar poder a un hogar promedio durante 2 semanas. Los arqueros ingleses de la época medieval podían disparar a más de 300 metros de distancia. Requerían tanta fuerza para hacerlo que actualmente se pueden reconocer los esqueletos de estos soldados porque tienen los brazos izquierdos alargados. Un estudio de ADN reveló que de 85 razas de perro diferentes, los Chow Chow y los Shiba Inu son los que están más cercanamente relacionados a los lobos. Para promover la película Contagio, Warner Bros. Canadá hizo 2 placas de Petri gigantes tratadas con bacterias y hongos y las pusieron en un aparador de una tienda. Después de unos días crecieron las bacterias y hongos, revelando el logotipo de la película. Fue el primer letrero de bacterias en toda la historia. La moneda Big Maple Leaf, hecha por la Casa de Moneda Real en Canadá, es una de las monedas de oro más grandes del mundo con un peso de 100 kilos. Su valor nominal es de $1 millón canadienses, pero como es de oro puro, su valor real es mucho mayor. Se crearon un total de 5 de estas monedas, y en el 2017, una de ellas fue robada en un museo de Berlín, y supuestamente fue fundida. En el momento en el que fue lanzada la bomba atómica en la prefectura de Hiroshima, Japón, en 1945, se estaba llevando a cabo un torneo del juego de mesa antiguo Go a pocos kilómetros de distancia. Debido a la explosión, el edificio resultó dañado y varias personas quedaron lesionadas. Pero aún así, en la tarde retomaron el juego y ganó el jugador con las fichas blancas. Una vez Mike Tyson le ofreció a un cuidador de un zoológico $10,000 si lo dejaba entrar a pelearse con un gorila. La oferta fue rechazada. Los chimpancés tienen flatulencias tan frecuentes y tan ruidosas que a veces los científicos los localizan en la selva siguiendo esos gases. La diseñadora Susan McClary creó joyería que crece conforme se usa, usando pequeñas plantas de su invernadero. El edificio de ensamblaje de vehículos de la NASA es tan grande que se necesitan alrededor de 10,000 toneladas de equipo de aire acondicionado para prevenir que se formen nubes de lluvia en su interior en días con alta humedad en el ambiente. La serie Game of Thrones usa el mismo estudio donde se hizo el Titanic para grabar algunas escenas. No el de la película, sino el verdadero Titanic. Julian Assange, el fundador de Wikileaks, apareció en un episodio de Los Simpson en el 2012, en donde grabó sus diálogos mientras estaba en arresto domiciliario en Gran Bretaña, y como no tenía equipo de audio, se grabó directamente por teléfono. Las sandías solían cultivarse en África por su contenido de agua y casi no tenían sabor. El sabor actual se consiguió después de siglos de cultivo selectivo. La actriz Jane Kaczmarek, que interpreta a Lois, la madre de Malcolm, en la serie Malcolm in the Middle, fue nominada 7 veces consecutivas en la categoría de Mejor Actriz en los premios Emmy durante las 7 temporadas que duró la serie. Sin embargo, no ganó en ninguna de ellas. El Pentágono está desarrollando gomas de mascar de combate para los soldados que ayudarán a mantener la higiene dental, lo que ahorrará millones en servicios dentales. En el siglo XVI en Europa se pensaba que comer un jitomate te podía convertir en hombre lobo. En Arabia Saudita, está prohibido que un hombre trabaje en una tienda de lencería. Una vez, Audi anunció que lanzaría un automóvil con arrocera integrada en Japón, lugar donde les gusta mucho el arroz, y en cada casa hay una de estas ollas. Por supuesto, era solo una broma. Las ratas llegaron a Norteamérica en el siglo XVIII, escondidas en barcos de transporte. Principalmente se trataba de la rata negra, y más tarde la rata parda, que viajaban en cargamentos de alimentos y mercancías. Fidel Castro vetó a los Beatles y a otras bandas en Cuba en 1964, pero luego cambió de opinión 2 años después. Un pulpo bebé puede ser tan pequeño que puede caber en la punta de tu dedo. Una vez el restaurante Domino's Pizza colaboró con estudios de películas para hacer DVD de pizza que tenían aroma que se activaba con la temperatura. Entonces, al terminar de ver una película, después de girar mucho el disco, se calentaba y olía a pizza. Solo se distribuyeron en pocas cantidades en algunos países. Los graneros son tradicionalmente rojos porque los granjeros les colocaban oxidación para prevenir que se formaran hongos y moho. La peluca más cara de todos los tiempos se vendió en una subasta a $10,800. Pertenecía al famoso artista Andy Warhol. Los británicos hacen tanto té después de que acaba la serie de televisión EastEnders en las tardes, que se ha observado un aumento en el consumo de electricidad en toda la red en Reino Unido por las teteras eléctricas. Es tanto que siempre tienen listas las estaciones de respaldo a esa hora. En Moscú hay perros que han aprendido a tomar el metro de los suburbios a la ciudad para buscar comida y luego regresar a casa en la tarde.
Un perico llamado Nigel se escapó un día de la casa de su dueño en Inglaterra en el 2010. Se pensaba que había muerto, pero 4 años después, regresó. Nadie sabe exactamente a dónde fue, pero regresó solamente hablando español. El presidente de Estados Unidos en ese momento, Jimmy Carter, pulsó un botón de pánico secreto en un baño de la Casa Blanca, pensando que era para jalarle al excusado. De inmediato, el servicio secreto entró al baño a la fuerza, y lo único que vieron fue al presidente poniéndose los calzones. En la película La Sustancia, para lograr que la escena en donde come camarones fuera lo más repulsiva posible, el actor Dennis Quaid consumió aproximadamente 2 kilos de camarones durante las diferentes tomas que hicieron. Esto de acuerdo con una entrevista con la directora Coralie Fargett. Modificar el clima está prohibido en la guerra. Esto se estableció después de que Estados Unidos usó este recurso durante la guerra de Vietnam. Robin Williams hizo shows de comedia en un club nocturno en Seattle en los años 2004, 2007 y 2008 para donar todas las ganancias, que fueron cerca de $50,000, a un albergue de forma anónima. El árbol en donde estaba descansando Isaac Newton y le cayó una manzana, inspirando su teoría de la gravedad, todavía existe. Se encuentra en la casa donde vivió en su infancia en Inglaterra. Tiene más de 450 años, ha sobrevivido a tormentas y otros eventos, y aún así sigue dando frutos hasta la fecha. Antes de ser rapero, Ice Cube estudiaba dibujo arquitectónico. En el 2011 apareció en un video del Museo Getty, celebrando el trabajo de los famosos arquitectos Charles y Ray Eames, en donde recorrió la icónica Eames House en Los Ángeles. El rapero demostró su pasión por la arquitectura comparando la construcción modular con la creación musical. El récord mundial de distancia recorrida pedaleando al revés en una bicicleta y al mismo tiempo tocando el violín es de 60 kilómetros en 5 horas, por si quieres romperlo. Un café grande de Starbucks tiene 4 veces la cantidad de cafeína que contiene una bebida energética Red Bull. En Filipinas hay ketchup de banana. Es un condimento popular hecho de plátano, azúcar, vinagre y especias. Comenzó a ser debido a la escasez de jitomate a mediados del siglo XX, y hasta el día de hoy se sigue utilizando en la mayoría de los platos en los hogares filipinos. El sentido del tacto es tan poderoso que si tu dedo fuera del tamaño del mundo, podrías sentir la diferencia entre una casa y un automóvil. Los primitivos cangrejos herradura tienen sangre azul. Su sangre se usa para pruebas de medicamentos y puede llegar a costar hasta $15,000 por litro. La medusa más larga del mundo, la llamada melena de león, puede llegar a ser más larga que una ballena azul. Meses después de que salió la película de Harry Potter, se reportó que muchos refugios de animales en Inglaterra tuvieron que recibir cientos de lechuzas mascota que habían sido abandonadas por sus dueños. En 1949, un miembro del Parlamento de Nueva Zelanda fue acusado de usar lenguaje no parlamentario después de haberle dicho a otro miembro que su cerebro podía revolverse en el interior de una cáscara de maní durante miles de años sin tocar los bordes. La Torre Elizabeth en Londres, que contiene la campana Big Ben, se está inclinando lentamente. Los expertos calculan que podría llegar a alcanzar el mismo ángulo que la Torre de Pisa dentro de 4.000 años. Durante la Primera Guerra Mundial, el famoso mago Harry Houdini tomó un año de descanso para dedicarse a enseñar a los soldados estadounidenses a escapar de las esposas de los soldados alemanes, animales de granja. En 1907, Theodore Roosevelt saludó de mano a 8.510 personas, un récord que duró casi 70 años sin romperse. Las escamas de los pangolines están hechas de queratina, el mismo material con el que están hechas nuestras uñas, lo que les sirve como armadura. Esta cubierta es tan resistente que puede ser mordida por un animal tan grande y fuerte como un león sin causarle daño. Atacar a un paracaidista que escapó de un avión en peligro mientras va cayendo es considerado un crimen de guerra. La escuela privada donde fue Bill Gates era en su momento una de las únicas escuelas en el mundo con una computadora. William Shakespeare se casó a los 18 años con una mujer mayor que él, que además tenía 3 meses de embarazo. En el atletismo, si te empiezas a mover al mismo tiempo que suena el disparo de salida, se considera salida falsa. Esto es porque el cerebro humano no puede procesar el ruido del arma hasta después de 0.1 segundos. De acuerdo con estudios, jugar videojuegos de acción ayuda a las personas a tomar decisiones más rápido. Además, aumenta la sensibilidad a los estímulos en el campo de visión, lo que ayuda con actividades multitarea como, por ejemplo, manejar. Cada día caen en la Tierra alrededor de 100 toneladas de material directamente desde el espacio, pero la gran mayoría de esta masa llega en forma de partículas del tamaño del polvo. Stephen King suele vender por $1 los derechos de algunas de sus historias cortas,
para que los estudiantes de cine puedan usarlas para hacer sus películas. El escritor las llama bebés de $1. Deshidratar la fruta le quita entre el 30 y el 80% de sus nutrientes y antioxidantes. La única película de Pixar en donde no aparece la camioneta de Pizza Planet es en Los Increíbles. Los fans han especulado que en el tiempo en el que está ambientada la película, todavía no existía esa pizzería, o que hay una nube en forma de la camioneta, pero la verdad es que todavía no se establecía bien ese easter egg, porque en Los Increíbles 2 sí aparece. Las personas han hecho dinero falso desde que las primeras monedas fueron creadas usando metal común. Ser falsificador se considera el segundo oficio más antiguo del mundo. Los bordes estriados de las monedas, conocidos como reading, se introdujeron originalmente como una medida antifraude, ya que antes algunas personas raspaban los bordes para obtener oro o plata cuando las monedas estaban hechas de esos metales. Por lo tanto, estas estrías servían para detectar fácilmente si alguna de ellas había sido manipulada. Esta tradición continúa hoy en día, pero con un propósito estético solamente. Un conductor de camiones de Nueva Zelanda cayó por accidente en una válvula de aire a alta presión que lo infló a casi el doble de su tamaño. Así como pasa en las caricaturas, milagrosamente sobrevivió, pero se la pasó expulsando gases por todos lados durante días. El café es el segundo producto más valioso que se comercia en el mundo, solamente después del petróleo. El nombre de la cantante Björk significa en idioma islandés abedul, que es un árbol que aparece mucho en la mitología celta y eslava. Además, la forma correcta de pronunciarlo, de acuerdo con ella misma en una entrevista, es Björk. El programa original de Atínale al precio le daba a las personas un premio de un elefante como broma. Después les daban $4,000, pero un día un ganador se quejó porque de verdad quería su elefante. Después de varias amenazas, el programa por fin cedió y le entregó un elefante al ganador en su domicilio. Sí, de ahí salió aquel capítulo de Los Simpson donde Bart quería su elefante. Aquí termina nuestro recorrido por estas fascinantes curiosidades. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También suscríbete para no perderte más contenido interesante. Déjanos en los comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Hasta la próxima.